Bienvenidos al baúl de los piratas. Hoy conoceremos la historia de un escocés que tiene fama de pirata, pero ¿en realidad lo fue? Vamos a averiguarlo. Nos encontramos en el siglo XVII, un tiempo en el que ya casi todo el mundo estaba conectado, y los conflictos entre las potencias europeas se convirtieron en quién tiene más posesiones en ultramar, o bien en el nuevo continente o África, y sobre todo quién es el país más rico. Y con tanto conflicto sucediendo por todos lados y al mismo tiempo, los diferentes reinos echaron mano de unos mercenarios conocidos como corsarios. Se le conoce como corsario a los marineros o barcos que recibían una patente de corso, la cual daba legalidad a las acciones de guerra en contra de una cierta facción durante un cierto periodo de tiempo. Y aunque los piratas y los corsarios hacían prácticamente lo mismo, o sea, atacar a otros barcos para saquear, ya sea por beneficio propio o beneficio a una nación o para mermar a una facción rival, la diferencia radica en la legalidad otorgada por el gobierno que los contrató. En este contexto, el 22 de enero del 1654 o 55 en Dundee, Escocia, nació un niño llamado William Kidd. Aunque hay muchas versiones acerca de su lugar de nacimiento, de su familia y de su infancia, al parecer la más fiable es la que cuenta que nació en Dundee. Siguiendo esta línea podemos conocer que fue el tercer hijo de John Kidd y de Elpset o bien Bessie Batchard, y se supone que su padre John Kidd fue un capitán de un barco que desapareció en el mar, por lo que su madre se tuvo que encargar sola de la familia. Algunas suposiciones cuentan que la familia de Kidd pudo haberse mudado a Nueva York cuando todavía era un niño. No obstante, los registros de su vida son rastreables a partir de sus 30, casi 40 años, pero se estima que creció entre marineros, por lo que su destino siempre estuvo ligado a la mar, y algunos sugieren que comenzó su vida en el mar como aprendiz en un barco pirata. Aquí lo importante es que creció y se convirtió en un corsario contratado por la corona inglesa, aunque siempre tuvo una ligera inclinación hacia la piratería. En el año 1688, el conocido como Capitán Kidd acompañaba a una flota inglesa cuando de repente sucedió un accidente en el mar. Debido a esto, él y su tripulación terminaron naufragando en Haití, en la isla de la Vaca. Justamente ahí, los sobrevivientes del naufragio fueron recogidos por una fragata francesa llamada Sainte-Rose, la cual resultó ser una nave pirata comandada por el capitán francés Jean Charpin. Sin embargo, este Charpin los abandonó y John Fantin se quedó a cargo de la nave. Por cierto, en esa nave se encontró con el pirata Robert Colliford, el cual será más importante luego. Siguiendo con el tema, Fantin decidió unirse al corsario francés Jean-Baptiste Ducasse, y junto a ellos Kidd se dedicó a actos de piratería en el Caribe y en el Atlántico durante una temporada. Todo esto hasta que, mientras Fantin se unía a Ducasse en el ataque a tierra en la isla de San Cristóbal, la tripulación franco-inglesa aprovechó esta oportunidad y se amotinó, y luego de matar a los guardias franceses, se robaron el barco y eligieron a William Kidd como su capitán. Y ya junto con su nueva tripulación, el capitán Kidd puso rumbo a la isla Nieves, donde la nave fue reequipada y renombrada como la Blessed William. Justamente en el año que llegó a la isla Nieves, en el año 1689, Inglaterra estaba involucrado en la Guerra de los 9 años en contra de Francia, y justamente para defender esta isla de los franceses, el gobernador Christopher Codrington lo contrató para unirse a su pequeña flota. Sin embargo, el gobernador Codrington le informó a los corsarios que estaban bajo su mando que no tenía manera de pagarles. No obstante, les sugirió que para conseguir fondos fueran a atacar la isla Marie Galante, que para esos momentos se encontraba bajo el dominio francés. Y el capitán Kidd, junto con otros corsarios ansiosos de botín, entre ellos Thomas Houston, a finales de ese año hicieron sus actos de piratería legal y regresaron con un buen botín después de destruir la única ciudad de la isla. Ya para el año 1690, el capitán inglés Timothy Thornhill llegó con una flota de 10 barcos a la cual se le unió Houston y Kidd para atacar a los franceses. Y se cuenta que cuando esta flota intentó atacar la isla de San Martín, un pequeño destacamento dirigido por Thornhill fue atacado por el corsario Jean-Baptiste Ducasse, y solamente gracias a la intervención de Houston y Kidd, los británicos pudieron salir vivos del ataque. Al parecer, tras varios enfrentamientos con los franceses, la tripulación del capitán Kidd sintió que se estaba arriesgando demasiado por una remuneración pobre. Vaya que no valía la pena estar con el capitán Kidd. Así que cuando el capitán desembarcó en la isla de Antigua, los oficiales del barco William May, ahora convertido en el capitán May, y el primer oficial Robert Colliford robaron el Blessed William. Para la suerte del capitán Kidd, el gobernador Codrington le regaló una de las naves francesas recién capturadas, a la cual bautizó como Antigua, y ahora con una tripulación nueva y nave nueva fue en búsqueda de May, y aunque no logró atraparlo, terminó en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en esos momentos en Nueva York las cosas estaban un poco calientes. Luego de la llamada gloriosa revolución y de la revuelta de Boston, en el año 1689 comenzó la rebelión de Leisler. Durante esta rebelión, Kidd estuvo apoyando a la facción de los recién convertidos en reyes Guillermo III y María II de Inglaterra. Más que nada se dedicó a transportar armas y provisiones para que las tropas inglesas pudieran restablecer el orden y la autoridad real en el Nuevo Mundo. Y ya luego de la
rebelión por su servicio, Kidd recibió una recompensa y se convirtió en alguien más notable, por así decirlo. Pues bueno, ya en Nueva York, en el año 1691 se casó con una mujer rica llamada Sarah Bradley. Esta mujer ya había tenido 2 matrimonios previos, y de hecho, como William y Sarah anunciaron su matrimonio 2 días después de la muerte de su recién fallecido esposo John Worth, pues se rumora que tal vez la muerte del pobre hombre no fue tan natural que digamos, pero bueno, la pareja tuvo una hija llamada Sarah y posiblemente otra hija llamada Elizabeth Kidd. También, ya estando ahí, se encargó de hacer contactos y de rodearse de gente importante. Básicamente fue un tiempo en el que se dedicó a ser un hombre de sociedad y a financiar varios proyectos como la Iglesia de la Trinidad de Nueva York, y también se cuenta que en ese año acompañó al capitán Walkington a buscar a un corsario francés que estaba por la zona, y de hecho cuando lo encontraron lo destruyeron por completo, no importándoles los prisioneros británicos que se encontraban en ese barco. En el año 1695 el rey Guillermo III de Inglaterra designó como gobernador de Nueva York al conde de Belmont, Richard Coot. Al conocido como Lord Richard se le dio la tarea importante de deshacerse de los piratas que impedían el comercio en la zona, y el esclavista Robert Livingston propuso al confiable y apreciado capitán Kidd para esta expedición punitiva. Esta expedición iba en contra de los conocidos piratas Thomas Tew, John Ireland, Thomas Wake, William May, el cual fue uno de los que le robó el barco, y demás asociados piratas que para ese momento ya habían comenzado su viaje al Océano Índico para saquear y pillar tesoros del Imperio Mogol. Y la verdad es que quién sabe si el capitán Kidd quería o no aceptar este encargo, pero la realidad es que de haber rechazado hubiera sido visto como alguien desleal a la corona, por lo que no tuvo más remedio que aceptar el trabajo. Aparte de querer deshacerse de piratas, la realidad es que los gobiernos de la época financiaban este tipo de expediciones para pillar botines enormes. En las películas a veces retratan a los piratas como gente pobre, pero la realidad es que los barcos y sobre todo las flotas de estos hombres del mar estaban repletas de materias primas, posibles prisioneros, esclavos, libras y objetos preciosos, por lo que al final de cuentas era una inversión muy remunerable contratar a un corsario de prestigio para atacar, saquear o capturar barcos, ya sea piratas o barcos enemigos. Y en este caso no fue la excepción. Kidd fue financiado por la corona y diversos señores de la colonia de Nueva York para esta misión, y si llegase a tener éxito en la misión, el capitán Kidd se podía quedar con un quinto del botín, el cual luego tendría que repartirlo con Livingston. Para poner parte del dinero de la expedición, Kidd tuvo que vender su barco Antigua. Sin embargo, a cambio de su servicio, aparte de obviamente recibir su patente de corso para hacer sus actos de piratería legales, también recibió una nueva galera bautizada con el nombre de Adventure Galley. Este barco estaba equipado con 34 cañones y podía llevar a 160 tripulantes, los cuales escogió personalmente, y el capitán no escatimó para nada reclutando solamente a los mejores navegantes y líderes que él conocía, o sea, lo mejor de lo mejor. El capitán se trasladó hasta Londres para recoger su nuevo barco, y para su mala suerte sucedió algo que cambió todo el panorama. Resulta que apenas estrenando su nave navegando por el Támesis, Kidd no regresó el saludo a un barco de la Armada Real como dictaba la tradición, así que estos dispararon a Kidd como advertencia para que mostraran más respeto. Pero ante esto, la tripulación de Kidd decidió burlarse de los de la Armada Real, así que como castigo los de la Royal Navy castigaron al capitán reclutando forzosamente a su tripulación de prestigio, y aunque el capitán Kidd protestó por esto, pues no pudo hacer nada, por lo que con los pocos tripulantes que le quedaron se dirigió a Nueva York. Lo único bueno de todo esto es que durante su viaje al Nuevo Mundo pudo capturar a un barco francés posiblemente pesquero para sacar provecho, porque no les conté, pero aparte de una misión de cacería de piratas, en su contrato también se le permitió atacar, capturar y o saquear naves enemigas, en este caso francesas, por lo que esta captura fue legal. Pues bueno, ya en Nueva York el corsario tuvo que buscar de nuevo una flamante tripulación, pero lo único que consiguió fue reclutar a ex piratas y delincuentes que estaban buscando trabajo. Como curiosidad, entre esta tripulación también se encontraba un hombre llamado Hendrik van der Hol. A este Hendrik, el cual era de origen neerlandés, le apodaron el pequeño hombre negro, y de ser cierto que era descendiente de africanos o bien directamente africano, entonces estamos hablando del hombre de raza negra con mayor rango en una nave pirata del cual tengamos conocimiento. Siguiendo con el tema, ya por fin el 6 de septiembre del año 1696, junto con un poco más de 150 tripulantes, el capitán Kidd zarpó a su nueva aventura para cazar a estos temibles y peligrosos piratas. Como podrán notar, el rastrear a estos piratas conllevó un larguísimo viaje, y debido a esto tuvieron que hacer varias paradas antes de rodear África. Primero cruzaron el Atlántico para llegar a Madeira, alias la isla de Cristiano Ronaldo. Luego pasaron a la isla de Boavista para dejar un cargamento, y de ahí pasaron directamente al sur de África a el Cabo de Buena Esperanza. Después, el capitán se dirigió a Madagascar, más concretamente a la ciudad de Toliara, en donde se supone que cometió sus primeros
primeros actos de piratería a finales del 1696, aunque se estima que en realidad Kidd llegó a finales de enero del 1697, y la verdad es que para ese momento el barco no estaba para pelear contra nadie, pues el aparejo, las velas y demás partes del barco necesitaban reparaciones. Todo esto porque resulta que el Adventure Galley fue hecho con materiales de baja calidad. Después de pasar un mes en Toliara, se dirigió a Anjoan, en el archipiélago de las Comoras. Ahí intentó conseguir un crédito para reparar el barco, sin embargo no tuvo éxito. Así que se dirigió a otra isla del archipiélago, en donde le hicieron un análisis profundo al barco y se detectó que tenía filtraciones y total estaba hecho mierda y necesitaba reparaciones profundas. Y para su mala suerte, durante su estancia ahí hubo un brote de cólera o fiebre amarilla o malaria o las tres al mismo tiempo, y debido a esto una parte de su tripulación falleció. Kidd, posiblemente ya hasta la madre de la vida, regresó a Anjoan para pedir un nuevo préstamo y para reclutar gente para su tripulación. Y para acabarla de joder, durante todo ese tiempo no se encontró a ningún pirata, y es que la mayoría de los piratas que estaba cazando en realidad ya estaban muertos para ese momento. Por ejemplo, Thomas Tew murió por el impacto de una bala de cañón del barco al cual intentaron pillar justo pocos meses antes de que Kidd fuera contratado para este trabajo. Obviamente el capitán Kidd no sabía nada de esto porque pues en ese momento no había internet ni noticias de última hora, pero para ver si tenía más suerte encontrando a los fallecidos de sus objetivos, cuando estuvo listo para zarpar de nuevo, el capitán Kidd se dirigió al estrecho de Mandeb, el cual era un lugar muy concurrido por piratas en esa época, pero obviamente no encontró lo que estaba buscando. Aparte de todo lo que ya se dijo, rastrear y encontrar un barco era muy difícil porque todo el mundo iba con la bandera y las velas que más les convenía para pasar desapercibidos. Y naturalmente, si te acercabas lo suficiente para intentar comprobar la identidad de un barco o de una persona, corrías el riesgo de que te disparasen sin ningún tipo de aviso. Y aparte, Kidd, el cual tenía una gran deuda con las personas que le financiaron la campaña de cacería, ya que en el contrato venía que Kidd tendría que pagar la diferencia si no se llegaba a una cierta meta, y aparte ya había pedido varios préstamos para reparar el barco, pues se comenzó a desesperar. Y no solo él, sino que también su tripulación, por lo que comenzaron a meterle presión porque querían sacar provecho de todo esto como cualquier marinero normal. Así que William Kidd decidió dirigirse a la India para pillar botín de cualquier barco que se encontrase. Según las declaraciones de un tal Edward Barlow, Kidd hizo una bandera roja de piratas y disparó a un barco del Imperio Mogol que estaba siendo custodiado por los británicos, pero el capitán no sabía eso, y en cuanto vio que los británicos izaron la bandera de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y que respondieron con cañonazos, pues se apresuró en desaparecer. Posteriormente, Kidd intentó capturar a diversos corsarios holandeses y neoyorquinos sin éxito, y en este contexto parte del equipo del capitán desertó y la otra parte tenían como que ganas de amotinarse. Un día encontraron a un barco inglés al cual asaltaron para robar provisiones y también atacaron a un barco portugués. Todo esto nos da a entender que la tripulación ya estaba muy desesperada por encontrar algo incluso para poder sobrevivir, y aparte la nave no estaba arreglada del todo y se estaba llenando de agua poco a poco. El 30 de octubre del 1697 el artillero William Moore estaba afilando un cincel cuando un barco mercante holandés apareció en el horizonte. En ese momento Holanda era aliada de Inglaterra, puesto que el rey Guillermo era de origen neerlandés y obviamente era totalmente ilegal atacar un barco de una nación aliada. Sin embargo, esto no le importaba a William Moore, que deseoso de un gran botín instó a su capitán a atacar, y naturalmente Kidd se negó, a lo que William Moore comenzó a instar una rebelión en su contra. Se dice que el capitán le dijo a Moore que era un perro roñoso, a lo que Moore respondió: si soy un perro roñoso es porque usted me hizo así, lo único que ha logrado, capitán, es llevarme a mí y a muchos de nosotros a la ruina. Esta réplica no le gustó para nada a Kidd, el cual tomó un balde de hierro y lo lanzó a la cabeza de Moore, lo que le provocó una fractura de cráneo. El artillero terminó muriendo pocos días después y se dice que sus últimas palabras fueron: adiós, adiós, el capitán me ha dado el golpe de gracia. Y por esto y varios correctivos que aplicaba a su tripulación para evitar más amotinamientos, es que Kidd se ganó la fama de cruel y despiadado. Afortunadamente, para aliviar el estrés de todos, a finales de ese año pudieron capturar a un barco francés llamado Gopagael, y del cargamento de esta nave logró conseguir suficiente dinero para pagar a su tripulación. El 30 de enero del 1698, Kidd capturó un barco indio contratado por unos armenios llamado Kedah Merchant, el cual tenía un capitán inglés llamado John Wright. Kidd persiguió a este barco por 4 horas hasta que, para hacerlos parar, izó en los dos barcos asomando la bandera francesa, y ya cuando se detuvieron, los de Kidd izaron las banderas británicas. El problema con este barco es que en sí era legal atacarlo porque contaba con un permiso de la Compañía Francesa de las Indias
Indias Orientales para navegar y proteger los intereses franceses en estas aguas, pero en sí también era ilegal atacarlo porque Kidd fue informado por el capitán Wright que el gobierno británico estaba de intermediario en el viaje de este barco. El capitán, indeciso porque obviamente él era quien tendría que responder por esto, decidió someterlo a votación y la tripulación votó por quedarse con el Merchant y su supercarga de materiales preciosos. Kidd no tuvo más remedio que jugársela y se quedó con el barco y salió perdiendo porque en cuanto la noticia de estos acontecimientos más otros rumores llegaron a Inglaterra, Kidd fue catalogado como un pirata y se giró una orden de búsqueda y captura a su nombre. Mientras tanto, el capitán cambió el nombre del barco de Merchant a Adventure Prize y estaba muy emocionado porque aparte de ya tener 3 naves, 2 Adventure y la otra, la cual al parecer renombró como November, nombrada así por haber sido capturada en noviembre, pues también llevaba consigo un botín enorme. El capitán Kidd en ese momento tenía de todo: oro, plata, seda y demás cosas que intercambió por más oro y libras. Antes de regresar a casa, primero se dirigió a Cochin en la India y luego se dirigió a Sainte-Marie en Madagascar, y aunque fue perseguido por los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, lograron llegar a Madagascar, pero para poder huir decidió que los 3 barcos llegaran por separado y por su cuenta a Sainte-Marie, y es ahora cuando entra en escena un antiguo conocido de William Kidd, el pirata Robert Culliford. El 1 de abril del año 1698, Kidd avistó la nave de Robert, y de lo que sucedió a continuación hay 2 versiones. La primera cuenta que Kidd y Robert se reunieron como viejos amigos, tomaron y hasta el capitán le regaló armas y un ancla. La segunda versión nos dice que Kidd esperó a que los otros 2 barcos llegaran para reforzarlo, atacar y quedarse con la fragata de Robert. Sin embargo, la tripulación, que eran como 100 personas entre las 3 naves, decidió traicionar a Kidd, amenazarlo a punta de pistola, robarle Noviembre y saquearlo. Lo raro es que dejaron a Kidd con la parte de su botín e incluso un jefe pirata que iba con Robert llamado James Kelly se pasó al bando del capitán, por lo que en conclusión todo esto es muy raro, curioso y sospechoso. Lo que sí es que ambas versiones están de acuerdo en que Kidd solamente se quedó con menos de 15 tripulantes leales, y al pobre Adventure Galley estos piratas le quitaron hasta las velas, por lo que William Kidd decidió quemarla. Y tras esto, a bordo del Adventure Prize, el capitán emprendió el viaje de regreso a Nueva Inglaterra. Luego de otro largo viaje, ya estando en el Caribe, se dio cuenta de que estaba siendo buscado. Afortunadamente, en ese año, en el documento conocido como Act of Grace del 1698, se declaró que se le otorgaba el perdón real a todo hombre que haya cometido actos de piratería en el Océano Índico. Desafortunadamente, en este decreto específicamente exceptuaba del perdón real a William Kidd y a otro pirata llamado Henry Every. El capitán, sabiendo que su barco tenía pinta de ser robado, decidió comprar una balandra o bien una sloop y le dejó todo su botín y su barco a un tal William Burke o William Bolton y le dijo que volvería 3 meses después por todo. Posteriormente se dirigió a Nueva York para hablar directamente con el gobernador Cook y limpiar su nombre. Sin embargo, este señor, que en ese momento estaba en Boston, no quería estar relacionado con alguien implicado en la piratería, así que le dijo a Kidd: oye, ¿por qué no vienes a Boston? Desde aquí te podría ayudar con tu problema legal. Kidd se creyó todo esto y junto con su esposa fueron a Boston, pero todo fue una trampa. El 6 de julio del año 1699, Kidd y su esposa fueron arrestados y llevados a la cárcel de Boston. Y a William Kidd en especial le fue muy mal porque fue puesto en un régimen de aislamiento, lo cual repercutió negativamente en su salud mental. Antes de llegar a Nueva York, William escondió parte de su tesoro en la isla Gardiner's e intentó negociar con quien fuera la localización de este tesoro a cambio de su libertad, pero no lo logró. Como quiera, el gobernador mandó a buscar este tesoro y se supone que sí lo encontró y lo mandó a Londres como prueba para el juicio. Y no solo eso, también mandó a buscar el Adventure Prize. Sin embargo, le contaron que el barco fue vaciado e incendiado por los hombres del capitán. En el abril del año 1700, Kidd fue mandado a Londres para ser interrogado por el parlamento, algo inédito y sin igual, ya que fue y ha sido el único pirata en deber haberse presentado frente al parlamento para rendir cuentas. Esto sucedió porque en esos años en Inglaterra había una lucha por el poder entre 2 facciones políticas. Por un lado estaban los Tory, los cuales eran del Partido Conservador, y por otro lado estaban los Whig, los cuales eran del Partido Liberal. Pues resulta que Kidd era parte de los Whig y se sentía confiado en que sus amigos poderosos le ayudarían a salir de esto, aunque también sabía que el nuevo ministro, que era parte de los Tory, utilizaría esta ocasión para relacionar a los Whig con piratas y por lo tanto desacreditar su poder político. Durante los interrogatorios
interrogatorios, Kidd se negó a dar nombres con la esperanza de que sus patrocinadores apreciaran su lealtad e intercedieran ante el rey por él. Se especula que Kidd podría haberse escapado de la ejecución si hubiera comenzado a hablar, pero ante el silencio de Kidd y su inutilidad en la lucha política de estas facciones, fue trasladado a la corte del almirantazgo, en donde fue acusado de piratería y del asesinato de William Moore. Mientras esperaba por su juicio, Kidd estuvo recluido en la prisión de Newgate y desde ahí envió varias cartas al rey Guillermo para buscar su perdón, pero no tuvo éxito. Y todo esto hasta que el día del juicio llegó. El ahora convicto Kidd contó con 2 abogados para su defensa, pero la realidad es que no había defensa posible que lo salvase. Kidd iba a morir y sus leales tripulantes, que también fueron capturados, lo sabían, y de hecho solo 3 de ellos fueron absueltos luego de afirmar que fueron parte del equipo del capitán bajo coacción. El capitán Kidd en el día 9 de mayo del año 1701 fue declarado culpable de asesinato y de 5 actos de piratería, entre los cuales se encontraba la captura del Adventure Prize o bien del Quebec Merchant, y por todo esto fue sentenciado a la muerte por ahorcamiento. Sin duda el juicio del capitán Kidd fue muy curioso y emocionante a la vez. Todo esto debido a que, primero, su patente de corso, las órdenes de almirantazgo y el salvoconducto francés del Merchant desaparecieron mágicamente. Luego los tripulantes de Kidd comenzaron a acusar al capitán y también los unos a los otros para buscar la absolución. Y para rematar, los señores protectores y patrocinadores de Kidd no se presentaron al juicio, por lo que estuvo solo. Y también al corsario no se le dio permiso para declarar a su favor. Pero incluso si hubiera llegado a tener los documentos necesarios para demostrar su inocencia en el caso de las naves francesas, hubiera sido declarado culpable del asesinato de Moore. Y lo único que alcanzó a decir el pobre de William fue: soy la persona más inocente de todas, solo que he sido juramentado por personas malintencionadas. En fin, todo este teatro terminó el 23 de mayo, la fecha en la que se programó su ejecución. Antes de ser colgado, Kidd fue visitado por el capellán de la prisión de Newgate, pero William no estaba dispuesto ni a confesar sus pecados ni mucho menos pedirle perdón a Dios. William fue ejecutado en el Execution Dock de Wapping, al este de Londres, y se cuenta que cuando lo colgaron, la cuerda se rompió y Kidd sobrevivió. Ante esto, la gente ahí reunida comenzó a pedir su liberación, ya que era una señal de Dios de su inocencia. Sin embargo, lo colgaron una segunda vez y ahora sí, William Kidd murió. El cuerpo del capitán Kidd fue inmerso en brea para luego estar colgado durante 3 años sobre el Támesis de esta manera tan tétrica como advertencia para todos los piratas. Y ahí estuvo el cuerpo del capitán hasta que la marea lo sumergió y se perdió en la corriente del río. Lo que estamos escuchando ahora es una canción que se popularizó poco tiempo después de su muerte, llamada Farewell to the Seas, la cual también es llamada The Famous Pirate's Lament, o bien la balada del capitán Kidd, la cual fue todo un éxito en el Billboard de la época. Y de hecho, por culpa de esta canción, en la cual se mencionan 200 lingotes de oro como el tesoro del capitán Kidd, muchos cazadores de tesoros se lanzaron a la aventura, y a lo largo del tiempo han aparecido mapas del tesoro afirmando la localización de este, el cual, existe o no, pues todavía no ha sido encontrado. Algo que sí se ha encontrado han sido los restos de sus aventuras, de sus barcos pues. El Galley fue encontrado a finales del milenio pasado en Madagascar, junto con los supuestos restos del November e incluso de la Mocha Frigate de Robert Culliford, y el Prize, o bien los restos del Quebec Merchant, fueron encontrados cerca de la isla de Catalina en República Dominicana. Junto a estos restos se encontraba uno de los cañones del barco, el cual fue estudiado y en la actualidad está en exposición en el Museo de los Niños de la ciudad de Indianápolis. Ya en el siglo XX, casualmente, se encontraron en los registros de un edificio en Londres los papeles necesarios para probar que la captura de los barcos franceses fueron totalmente legales bajo las condiciones de la patente de corso, y los cuales estuvieron ausentes durante el juicio. A raíz de esto, su culpabilidad por piratería en el último siglo se ha puesto en duda. Incluso en los últimos años se ha buscado la inocencia de Kidd, diciendo que fue juzgado erróneamente por 2 razones. Una, porque era escocés, y 2, porque en plena edad de oro de la piratería, el rey Guillermo III necesitaba demostrar un ejemplo de castigo severo a los demás piratas para que le bajaran de nivel a sus fechorías. No obstante, ante la ley, hasta el día de hoy, el capitán William Kidd sigue siendo considerado un pirata. ¿Y ustedes, gente del baúl, qué creen? ¿Fue un pirata? ¿No fue un pirata? ¿Todo lo que hizo fue legal? ¿Fue juzgado erróneamente? ¿Fue y sigue siendo un criminal? ¿Les gustó este video? Espero que sí, y espero también que le den me gusta a este video, que comenten lo que sea, cualquier cosa nos ayuda, compartan, etiqueten gente y sobre todo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y pues bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí, el baúl del capitán William Kidd.